Esto es Deporte Radio, una sección presentada por Chile Compite, del Ministerio del Deporte. Y ustedes ya saben, es habitual, los lunes, los miércoles y los viernes hacemos Pautas Deporte Radio, en este vínculo que tenemos con el Ministerio del Deporte para ir sabiendo de las disciplinas, de los deportistas, pero también de las buenas noticias. Al fin, porque qué bueno, para poder sacarme el tarro de ayer, las buenas noticias, porque hoy está con nosotros la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, porque ayer, ministra, yo lo decía antes de iniciar el programa, a los muchachos les decía, es un día histórico, porque ayer se hace un cambio que lo venían peleando los deportistas hace no sé cuántos años, y contémosle un poco, ministra, a la gente, junto con saludarla, qué son las becas ProDAR y cuál es el cambio histórico que beneficia, por supuesto, a los deportistas de alto rendimiento. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Coque? ¿Cómo está todo el equipo? Bien, aquí, hola. A hablar con ustedes. Muchas gracias, como siempre les digo, por darle espacio al polideportivo, a los demás deportes, además del fútbol. Y lo decían muy bien, Coque, ayer lo dijeron los mismos representantes de los deportistas convencionales, la Francisca Crobeto, y del deporte paralímpico, Cristian de Toni, que era un día histórico, porque a diferencia del fútbol profesional, nuestros deportistas de alto rendimiento nunca han tenido un contrato de trabajo y por lo tanto han carecido durante todo el tiempo de los derechos de salud y de previsión, vale decir la pensión. Nosotros trabajamos desde la primera semana que asumí como ministra del Deporte, a partir de diálogos con deportistas, head coach y dirigentes participativos, ¿no es cierto?, en más de 50 sesiones de una mesa de trabajo para mejorar la actual beca ProDAR, que finalmente, Coque, es la remuneración por parte de nuestro ministerio, del IND, que mensualmente reciben más de 400 deportistas de alto rendimiento en distintos montos, hasta 1.200.000 pesos mensuales. Y trabajamos para ver cómo lográbamos poder lograr que nuestros deportistas tuviesen finalmente este acceso a la salud y a las pensiones. Y ayer el presidente de la República, Sebastián Piñera, nos dio un nuevo espaldarazo al deporte en nuestro país y firmó el decreto supremo presidencial que perfecciona la actual beca ProDAR. Y yo te diría que con 3 elementos muy fundamentales. Primero, a partir del próximo año, como un beneficio voluntario para aquellos deportistas que quieran acceder a él, a su actual monto de la beca ProDAR se va a adicionar un 7% para salud. Y a partir del 2022, a este beneficio se adiciona además el 10% para pensiones. Y además se fortalece la protección a la maternidad, cubriendo a partir de esta nueva beca ProDAR la enfermedad grave del hijo o hijo menor de 1 año, y además todas las enfermedades de alergias alimentarias que provocan tanto problema, ¿no es cierto?, en la lactancia entre nuestras deportistas y sus hijos, y el desarrollo y el fortalecimiento del deporte paralímpico. Lo decían ayer los deportistas, yo feliz con todos los mensajes, llamadas a WhatsApp, porque fue una sorpresa para la mayoría de ellos de este nuevo paso, una demanda de más de 15 años. Mira. 15 años para el deporte de alto rendimiento, de poder tener finalmente el acceso a la salud y el acceso a la pensión y protección a la maternidad y fomento del desarrollo paralímpico. ¿Por qué? Porque muchas veces, y ustedes son testigos, muchos de nuestros y nuestras deportistas renunciaban a la carrera del alto rendimiento porque no tenían justamente este tipo de protección social y preferían emigrar hacia un trabajo formal y finalmente abandonar el deporte de alto rendimiento. Con esto nosotros aseguramos que al menos durante 2 ciclos olímpicos, que es la curva, ¿no es cierto?, ascendente en la carrera de un deportista de alto rendimiento, permanezcan dentro del sistema y puedan seguir dándoles grandes logros a nuestro país. Eso, ministra, referente a lo mismo, porque ¿qué pasa con la continuidad? Porque la beca ProDAR se gana o se pierde según resultados. ¿Qué pasa con las imposiciones o cotizaciones de los deportistas en caso de que la pierdan? Bueno, nosotros también parte de la beca ProDAR
es fortalecer el sistema ligado al ciclo olímpico, vale decir a 4 años. Por supuesto que todos los años con eventos fundamentales a evaluar, con sistemas de entrenamiento, con metodología, bastante más profesionalizada de la mano de la Unidad de Ciencias del Deporte, del Instituto Nacional del Deporte, y además con un compromiso a exámenes médicos, evaluaciones biométricas que permitan acompañar no solamente el entrenamiento, sino que también el desarrollo de las propias capacidades de los distintos deportistas. Y lo hicimos a 4 años en el ciclo olímpico, porque si no, es muy fácil que por un evento fundamental anual en cual tú presentes una enfermedad el día anterior, ¿no es cierto?, Claro. Puedan no finalmente calificar y perder finalmente esta beca. Está asociada al logro deportivo, pero también a otros factores que apuntan a la mayor profesionalización, entrenamiento, exámenes médicos, calendarización de competencias y siempre de la mano y el apoyo financiero por parte nuestra, que yo siempre lo digo, o sea, el 95% del presupuesto para nuestros deportistas viene por parte del sector público, el privado aporta un 5% y eso también es un tremendo desafío. Ministra, ¿cómo está? Gusto de saludarla. ¿Y cuándo comienza a operar esto? ¿Cuándo efectivamente ya van a tener las primeras, digamos, cotizaciones los deportistas de alto rendimiento a partir de esta muy buena noticia que han recibido? Ayer, en cuanto el presidente de la República firmó el decreto supremo presidencial, se ingresó a la Contraloría para la toma de razón. Y nosotros, yo soy muy agradecida porque tenemos un contralor que es muy pro deportista. Entonces, siempre nos ha apoyado mucho en la revisión exhaustiva y rápida justamente los reglamentos, no por nada el reglamento de protocolo y el protocolo de que previene el acoso, el abuso sexual, el maltrato y la discriminación en el deporte se demoró menos de un mes en la toma de razón. Luego de esa toma de razón se publica en el diario oficial y ya pueden hacerse efectivos justamente estos beneficios que partimos el próximo año con salud y a partir del 2022 agregamos un artículo transitorio, se suma pensiones. Si todo va bien, Fernando, a partir de enero del 2021, que yo creo que así va a ser. Perfecto. Hola, ministra, ¿cómo está? Le saluda Raúl Toledo. ¿Cómo estás, Raúl? Todo bien, tanto tiempo, ministra. Le quería preguntar sobre Santiago 2023 porque estamos exacto a 3 años de que ya arranque esta competencia. ¿Cómo van los avances en los trabajos? ¿Qué nos puede adelantar de San Carlos de Apoquindo por ahí? ¿Cómo está la cosa? Ahí los diálogos, yo sé que son constantes también con la gente de la Católica, pero ¿cómo va eso para Santiago 2023? Hemos avanzado con mucha rapidez, concretando muchas cosas a 3 años, justamente antes de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023, cumpliendo todos los compromisos a cabalidad, incluso antes de las fechas con Panam Sport, finalmente son los dueños de estos Juegos. Tuvimos la semana pasada una nueva comisión técnica de evaluación con el equipo de Panam Sport, donde revisamos todas las áreas y nuevamente... y lo agradecemos porque hemos formado un solo equipo con el Comité Olímpico, el Comité Paralímpico, los mismos funcionarios de Panam Sport, de ser nuevamente felicitados por los avances y la musculatura finalmente que demuestra el trabajo de todos los integrantes de la Corporación de Santiago 2023 que dirige Felipe de Pablo. Y en ese sentido, por ejemplo, ya están a puertas de la construcción del la primera infraestructura deportiva de alto rendimiento en aras de estos Juegos, que es el primer centro de entrenamiento de alto rendimiento del hockey césped, que además va a ser el primero público, lo que también es súper importante. Estamos ya licitando el Parque Deportivo Estadio Nacional para en enero y febrero empezar en la licitación y las obras del centro de entrenamiento de alto rendimiento paralímpico y de los deportes de contacto. Y luego vienen todas las obras de conservación y mejoramiento de la infraestructura deportiva que ya se legó el año 2014, recuerdan ustedes, con los ODESUR y los PARA-ODESUR que recibimos también en Santiago y en nuestro país, que es, por ejemplo, la conservación del centro acuático de Mario Recordón, donde se compiten y se entrenan en distintas disciplinas del atletismo, trabajando además en el proyecto de la nueva Casa de las Raquetas, que va a alojar en lo que ustedes conocen como el curso central del Estadio Nacional, no solamente deportes como el tenis, sino que también el racquetball y el squash, y seguir avanzando también
con una nueva infraestructura deportiva donde está el actual velódromo, que sea un nuevo espacio también para los deportes colectivos e infraestructura para tanto la gimnasia artística como la gimnasia rítmica. Además de todos los otros proyectos que tenemos, donde van a ser sede algunos de estos deportes, por ejemplo, la lucha, el boxeo, en los centros deportivos Elige Vivir Sano, que son comunitarios y social, y donde se va a dar este sello social, vale decir, que en la misma infraestructura deportiva, donde hoy día entrenan los adultos mayores, nuestros niños de colegios municipales, particulares subvencionados, y también nuestros Promesas Chile y talleres del Instituto Nacional del Deporte, se viva la competencia del alto rendimiento en comunas como San Ramón, en comunas como Los Espejos, Estación Central, Santiago, y agregando otra región que es la región de Valparaíso, que en 4 comunas también van a incorporar y finalmente acoger distintos deportes y disciplinas. Tenemos la asamblea de Panam Sport, que ustedes saben que es la reunión de los 42 comités olímpicos de las Américas, donde se definen finalmente los recintos, y también ellos toman la decisión si se incorporan o no se incorporan algunos deportes o disciplinas. Y en ese sentido, en tu pregunta, Raúl, hasta ahora la propuesta alternativa nuestra es que en el caso del tenis, dada la buena experiencia en la ATP de febrero de este año, se desarrolle en San Carlos de Apoquindo, porque lo que hoy día es el curso central va a ser el recinto para el tenis en silla, de los deportistas paralímpicos. Perfecto. Hola, ministra, ¿cómo está? Precisamente Francisca, yo le quería preguntar eso, y tal vez si es que nos puede dar un poquitito más de detalles sobre cómo van los avances en el curso central, porque claro, cuando se da esta noticia de que el tenis no va a estar precisamente ahí, sino que se traslada a San Carlos de Apoquindo, de hecho, hasta el presidente de la Federación de Tenis dijo, yo no entiendo muy bien por qué, no me lo han explicado, de hecho yo solamente me enteré y no le entregaron más detalles. Entonces, si nos puede explicar un poquitito más, y si efectivamente, cuáles fueron las principales razones que llevaron a trasladarlo esto, y si esto, claro, va a significar tal vez que se retrasen un poquitito las mejoras, o si se mantiene todo igual respecto de los plazos que ustedes ya manejan. Bueno, nosotros, para poder establecer los mejores recintos que acojan a los distintos deportes y disciplinas, tomamos todos los insumos, ¿no es cierto?, tanto de Panam Sport con las medidas reglamentarias y cada una de las federaciones panamericanas e internacionales de aquellos deportes y disciplinas para poder tener estándar finalmente panamericano. Dicho eso, son hasta ahora 39 deportes, más de 50 disciplinas solamente en los deportes convencionales de los panamericanos. Hay que sumar a eso los deportes y disciplinas de los parapanamericanos. Por lo tanto, hemos tenido que hacer un esfuerzo muy grande, no solamente de construir recintos nuevos donde no existían, mejorar recintos ya existentes que tenían estándar sudamericano para elevarlos a estándar panamericano, y también buscar recintos, por ejemplo, de la Fuerza Armada, donde históricamente se ha competido, por ejemplo, el ecuestre en Quillota, ¿no es cierto?, donde está la Escuela de Caballería, y hoy día se prepara nuestro clasificado a Juegos Olímpicos, el mayor Carlos Lobo, sino que también Lo Aguirre, que es del Ejército, donde está el tiro con esquí, y también en la Escuela Militar, donde se da el pentatlón moderno y también otras disciplinas, y buscar también recintos privados que acojan otros deportes, como en este caso lo estamos viendo con San Carlos de Apoquindo, con otros clubes privados, por ejemplo el golf, ¿no es cierto? Y dentro de eso, dentro de todo esto que hay que armar y que lo dirige la gran Jimena Restrepo, ¿no es cierto?, que es la gerenta juntamente deportiva de la Corporación Santiago 2023, tenemos que dar la cabida y la capacidad de recinto para todos los deportes. En el caso del CUR Central se privilegia la instalación hasta ahora, porque como decía Francisca, todo esto tiene que ser aprobado por la Asamblea de Panam Sport, como la primera alternativa, San Carlos de Apoquindo, por la infraestructura que tiene, por el desarrollo positivo que ellos pudieron llevar a cabo con el último ATP que se desarrolló en Chile, para poder, dentro de este recinto, dar cabida a deportes convencionales como el squash, el racquetball, y luego para el tenis en silla, para los deportes y deportistas paralímpicos. Ajá. Ministra,
tenemos que ir buscando por todas partes. Y para poder cumplir, porque ustedes saben que no puede ser cualquier tipo de infraestructura. Obvio, es verdad. Claro. Ministra, súper cortito además para no ensuciar. Que lo veo lejos. Sí, que está en el estudio. Para además no ensuciar este segmento que ha sido espectacular con esta gran noticia, un hecho histórico lo de ayer con los deportistas de alto rendimiento y las becas Prodar. ¿En qué está, por parte del ministerio, la separación de la Federación de Fútbol Chilena con la NFP? Digo porque ya, la verdad, el festival de Arreglines, la única forma es que el ministerio esté cerca para poder fiscalizarlo. ¿En qué está eso? Considerando que si bien fue una petición, una sugerencia más bien de Conmebol, acá la sugerencia ni la tomaron. No, nosotros hemos mantenido y seguimos manteniendo que es no solamente sano, sino que es necesario que exista esta separación entre la Federación de Fútbol y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, porque tienen que cumplir objetivos distintos. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional tiene el mandato de llevar a cabo, ¿no es cierto?, su relación con los clubes profesionales, que son sociedades anónimas de la primera división, de la primera B, de la segunda división, y las federaciones de fútbol, las federaciones en general y la Federación de Fútbol en particular, tienen que tener el objetivo del desarrollo del fútbol masculino y femenino pensando en las selecciones nacionales. Y hoy día, claro, uno puede ver todo el aporte, sobre todo privado, ¿no es cierto?, que tiene la selección de fútbol masculino, pero uno se pregunta, ¿por qué no podemos, como Estado, como Ministerio, ¿no es cierto?, y como Gobierno, existiendo los recursos de la cual participan el resto de las federaciones que pertenecen tanto al Comité Olímpico, al Comité Paralímpico, poder aportar en este desarrollo con recursos públicos a la selección de fútbol femenina, que es uno de los 3 deportes colectivos que tiene mayor posibilidad de clasificar a Juegos Olímpicos y que tiene su primer encuentro en términos de ir preparándose para el gran partido con Camerún a finales de este mes con la selección de Zambia en nuestro país. ¿Por qué no podemos entonces trabajar colaborativamente en proyectos de desarrollo de las selecciones inferiores, tanto femeninas como masculinas de fútbol? Y eso es lo que yo más he solicitado. Estamos trabajando ya con uno de los directores de la NFP, el señor Guzmán, en justamente preparar el camino a la eventual clasificación de la selección de fútbol femenino para los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año, particularmente con el desafío que van a tener en Camerún, primero de visita y luego que terminamos acá en la casa. Vamos dando pasos, pero a mí me encantaría que eso fuera una realidad, porque creo que nos complementamos finalmente. Seguro. La NFP en su desarrollo con el fútbol profesional, masculino y femenino, pero también, ¿no es cierto? Y nosotros finalmente como Estado, como Ministerio, como IND, en el desarrollo, el fortalecimiento, ¿no es cierto?, en los entrenamientos concentrados y eventos internacionales de las selecciones femeninas y las inferiores masculinas y femeninas. Ministra, con esta excelente noticia, con un hecho histórico para los deportistas de alto rendimiento nacional, despedimos la sección del día miércoles de Pautas Deporte Radio, agradeciéndole el contacto y bueno, seguramente luego nos vamos a volver a encontrar. Un abrazo. Estén muy bien. Coqui, gracias a todos el equipo, que estén muy bien. Chao. Con esta notición despedimos esto que fue Pautas Deporte Radio. Esto fue Deporte Radio, una sección presentada por Chile Compite, del Ministerio del Deporte.